Te doy la bienvenida a esta conversación cotidiana pero muy profunda para entender al ser humano detrás de las marcas. Una conversación con políticos para hablar de todo, menos de política. De las calles de Lovaina a hacer un posgrado en EAFIT, a ser concejal de Medellín. A sus casi 40 años, Babington Flores decidió empezar nuevamente a estudiar psicología, el pregrado completo. Tiene muchas historias para contarnos. Trabajó asando carne, fue DJ, trabajó en un parqueadero ayudando a parquear carros y hoy es un apasionado por la salud mental. Qué gusto conocer a Babington Flores y lo que hay detrás de su marca. Hoy con un invitado muy especial que por cosas de la vida como que vuelve a llegar a mi camino. Yo con Babington trabajé hace bastantes años y bueno, por cosas de la vida, del gremio, de la política, de las redes sociales nos hemos vuelto a encontrar y he tenido la oportunidad de conocerlo cada vez un poquito más y de entender cosas de su historia, de su pasado, de su presente que me sorprenden un montón. Y yo le dije, no, Babington, yo te tengo que invitar a mi video podcast, tenemos que conversar porque yo definitivamente quiero conocer más y quiero que ustedes que nos están viendo sepan quién es Babington Flores como ser humano, Babington detrás de la marca política. Mari, un abrazo, una alegría para mí compartir contigo y como lo mencionabas, volvernos a encontrar en el camino de la vida donde ya hemos compartido. Bueno, Babington Flores es una persona que nace por allá en Campo Valdés, una persona que empieza a crecer siendo muy amigo de la gente, muy cercano a la gente, muy cercano y empezó a tener una dinámica social, comunitaria, en los scouts, en las danzas. El fútbol ha sido un instrumento fundamental para mí. Y en esas dinámicas sociales fui entendiendo lo social, lo comunitario y lo político. Y las personas, a pesar de mi timidez, me fueron impulsando a que los representara. Entonces llegué a estar en muchos escenarios, como lo fue la Junta de Acción Comunal, la JAL y el Consejo de Medellín. Probablemente como persona es una persona sensible, humana, cercana, que le gusta aprender y que le gusta buscar tener cada día como esa mejor versión. Ahí me Total. podría describir. Entonces, ¿sos tímido o eras tímido? Contame como algún episodio así como del Babington, niño interior, donde reflejemos esa timidez que dices que tienes por allá guardadita. La verdad es que sí, yo siento que ya hoy no lo soy tanto, pero de niño quedan emociones grabadas en la vida de uno y recuerdo incluso el primer día cuando con solo 5 años iba a entrar por primera vez a lo que en esa época llamaban kinder y fue que no fui capaz, lloré y lloré hasta que mi mamá me tuvo que llevar para la casa y tuve en el colegio varios episodios donde realmente eh, desahogaba mis sentimientos y mis emociones a través del llanto y me sentía temeroso. Entonces era frágil, digamos que de alguna manera. E incluso ya un poco más adelante, cuando empecé a estar en los medios de la Junta de Acción Comunal y todo esto, yo sentía que cuando iba a hablar me colocaba demasiado nervioso y que todo me sudaba. Pero bueno, el poder estar en varios escenarios nos fue ayudando a transformar esa partecita. Babington, ¿ese nombre qué? Sí, siempre me lo preguntan. Carlos Babington fue un jugador de la selección de fútbol de Argentina y jugaba y vino a jugar a Colombia en el Junior. Mi papá le ha gustado mucho el fútbol, a mí también en lo particular, y existía una revista que llamaba El Gráfico, impresa para esa época, y mi papá en un viaje la cogió y vio el nombre, Carlos Babington, y dijo, bueno, cuando tengan un hijo hombre se va a llamar Babington, y así es. Podríamos decirlo de alguna manera, aunque en esa época no había tantos medios, tanta tecnología, que es que en el futuro haya muchos niños que llamen Messi, o que se llamen Ronaldo, por ejemplo. Ya los Ok. vemos. ¿Y tenés tocayos? ¿Tenés amigos tocayos? Conozco muy pocos, conozco 4 o 5, pero que todos somos de esa misma generación. Ah, tengo una anécdota. Adelante, para eso estamos. Yo usaba Mari presentarme, hay veces si estaba yo muy joven y era muy cansón y decía, hombre, mi nombre es Babington y no es el apodo, porque a mí me lo preguntaban, eso es, a usted dicen Babington, te Total. llamas Babington. Y entonces una vez en un partido nacional, un amigo me presentó a una persona. Yo me presenté, le dije, mucho gusto, Babington, y no es el apodo. Y yo vi que ese hombre se puso como pálido, como que se asustó. Se quedó mirando, me dijo, en serio, yo también me llamo Babington. Y tampoco es el apodo. Ay, qué risa. ¿Y de cariño qué? Babi. Me dicen Babin, Baby, Babington, de todo me han dicho. Babington. Ah, bueno, ya sabemos, hombre, Babington. Babington, hablemos de tu infancia. Me contabas en estos días que me llamó la atención. Fue una infancia en un lugar, en una zona de Medellín muy particular.
Contame esos primeros recuerdos y esas cosas que te hayan marcado en ese contexto donde naciste y creciste. Claro, Maribel, la verdad es que yo nazco en el 76, ya voy a cumplir 48 años. ¿Y por qué hablo del 76? Porque yo nací y viví en un sector de Campo Valdés llamado Lovaina, que es un sector muy deprimido de la ciudad, un pequeño Bronx, es un pequeño mundo donde converge el expendio de drogas, donde expende la prostitución, el sicariato, y es una dinámica social muy interesante y extraña que yo creo que de ahí nació mi timidez, porque vivíamos como el Chavo, en vecindades, como en callejones, en recovecos, en zaguanes. Entonces yo vivía en una casa de esas y yo disfrutaba de un corredorcito, un zaguán pequeño, y ya luego salía al mundo real. Entonces yo poco salía al mundo real, a la calle donde estaban los carros. Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque cuando llego a los 10 años, entre los 7 a los 10 años, empiezo a tener conciencia. En nuestro país tuvo una época muy violenta y de allí nacieron, digamos, los sicariatos, los primeros grupos de sicarios. Entonces, el contexto era muy difícil en lo social y en el relacionamiento. Entonces, yo no tenía más que dos o tres vecinitos y de ahí yo creería, Mari, que por eso cada vez que traspasaba esa frontera de ese zaguán, que salía del vecindario y veía los carros, sentía yo el temor. Entonces, en mi infancia fue bonita en el sentido que fue muy familiar, pero ese es un sector muy humilde. Éramos una familia muy humilde, de una casa de tapia, una casa muy antigua. Campo Valdés es un barrio muy tradicional en Medellín. Y bueno, digamos que tuve como esos limitantes en lo social, en el compartir, pero también tuve, pues, a pesar de las carencias económicas, un hogar muy bien conformado con dos hermanos. Yo soy el mayor, sigue mi hermana Lina y mi hermano, que es otra historia, te vas a reír. Mi hermano se llama Jesús, man. Entonces a nosotros nos dicen Babington y Jesús. ¿Y sabes cuál es la historia? Que jugaban Carlos Babington y René Hausemann. Y mi papá cuando lo fue a bautizar no lo puso Hausemann, que de por sí ya era extraño, y lo puso Jesús. No se la soy yo, o sea, el papá la dio toda con esos nombres y aquí dijo, no, la voy a romper, van a ser los más originales de todos sus amigos. Entonces, te voy a dar tranquilidad, mi hermanita llama Lina. Ok, no, ahí no estaba tan inspirado ese día. Babington, ¿y cómo termina alguien que nació y creció en Lovaina, haciendo todos los posgrados que vos has hecho y en EAFIT, que es de los más plays de la ciudad? Bueno, di un salto como muy grande, pero eso me parece bacano porque es que a veces uno cree que la vida es como muy círculo vicioso, virtuoso y como que donde uno nace y con las amistades que uno se rodea es difícil como aspirar a otros ambientes y a otros círculos de la ciudad. ¿Cómo llegas a donde estás hoy, a tu vida profesional, a tus estudios avanzados? Ari, la verdad es que yo siento que esa es una pregunta maravillosa porque tiene que ver mucho con ese sistema de creencias y lo que uno ve cuando uno es niño, porque uno cuando es niño va aprendiendo lo que hay alrededor y va entendiendo las dinámicas. Y no solo era el caso de mi familia, porque yo vivía en esa casa humilde en Campo Valdés, pero yo vivía en una sola pieza de esa casa, en una sola habitación, todos dormíamos primero en una camita, luego en dos. Yo cuento un chiste y es que dormíamos tan unidos y tan pegados que todos los días soñábamos lo mismo, todos soñábamos lo mismo, de lo junticos que dormíamos. Pero en las otras habitaciones están otras familias de otros tíos. Entonces era un contexto muy familiar donde no había grandes ejemplos, digamos, en materia de educación. Comienza a ser policía, yo llego a un barrio y resulta que de tanto jugar en ese callejoncito con una pelota, yo resulté teniendo buena habilidad para el fútbol, siendo un buen jugador de fútbol. Llego al barrio con 10 añitos y empiezo a jugar fútbol y los pelados me empiezan a meter a los equipos. Y dicen, venga, que usted juega bien, venga, que usted juega bien. Y empiezo como a soltarme, a perder ciertos miedos y a tener un relacionamiento social muy interesante. Y resulté cuando descubrí que yo era un buen amigo, un amiguero y que los amiguitos me buscaban. Eso me fue llenando de confianza. Hice mi bachillerato soñando con ser profesional. Mi papá me entregó la inscripción por la Universidad de Antioquia. Yo me gradué del colegio en el 93, ya hace un poco más de 30 años, 30 años. Y Mari, yo no sabía que me iba a presentar, no tenía claro mi proyecto de vida, o sea, no había proyecto de vida y eso tiene que ver con las creencias de mi padre y mi madre y mi familia, donde ellos habían formado su vida en el día a día. Entonces no había un claro ejemplo de decir, venga, es que el camino es estudiar. Pero siempre tuve esa intuición de tener buenos profesores en el colegio, de irme destacando y ganándome el cariño. Y algún profesor llamado Marino López me dijo,
venga, busque en el colegio era comercial, busque ser administrador, usted tiene el perfil para ello. Entonces me presenté en la Antioquia, no pasé, era bastante complejo pasar, y tuve la oportunidad por el consejo que me dio este docente de presentarme al Tecnológico de Antioquia y empecé mi vida, digamos, académica a hacer una tecnología y me apasioné por el estudio. Entendí rápidamente que el estudio me iba a transformar, que me estaba transformando, que me estaba transformando en habilidades, que aunque me diera miedo hablar en clase, lo disfrutaba y empecé a hacerlo. Me hice tecnólogo y quise hacerme profesional. Incluso le dije a mi padre, padre, quiero hacerme profesional. Me dijo, ya tú estudiaste lo que ibas a estudiar, ya eres tecnólogo, ya eres lo que ninguna persona en la familia ha logrado hacer, tener una tecnología. Yo le dije a mi padre, padre, yo la verdad quiero ser profesional, quiero buscar la mejor universidad. Él, me salté algo y es que en la tecnología yo mismo me la pagué. Él me dijo, hijo, hasta aquí. Cuando me entregó la inscripción al formulario de la Antioquia, hasta acá yo puedo acompañarte. Él era policía, mi mamá de casa, había otros dos hermanos menores, no había como pagar una universidad privada. En esa época no había tanta oferta. O era la Universidad de Antioquia, la Nacional, o era la universidad privada costosa que no había con qué. Y yo puse a investigar y me enamoré de AFIT porque entendí que era la mejor universidad en Medellín para la administración. Es una anécdota que puede sonar un poco brusco, pero yo lo cuento y me río con mi padre de eso. Me va diciendo Mario, mi papá, hijo, ya estudiaste lo que quieres estudiar en la vida. Y yo le digo, papá, yo quiero más. Y mi papá sacó una frase célebre me preocupó mucho, me dolió, pero me vio de plataforma y me dijo, hijo, los cementerios están llenos de cadáveres inteligentes. Esa era la creencia en el marco mental de mi papá, que había que hacer un bachillerato para llegar a trabajar y proveer. Y finalmente mis ingenieros, hice una especialización, vuelvo a AFIT, y en AFIT había un duelo, en el corazón había como una pequeña tusa de decir, hombre, no pude terminar y voy a AFIT en otras condiciones y hago mi posgrado de maestría en gobierno y políticas públicas. Entonces logro un doble triunfo, uno académico de ser magíster y uno moral de graduarme de la universidad donde no lo había podido hacer. Y eso me llenó de mucha confianza. Eso me dio confianza para la vida, para otras cosas. Y ya me apasioné mucho más por el estudio y ahora pues luego termino otra maestría en estructuración de proyectos y hoy estudio psicología y espero hacer una maestría, un doctorado en neurociencia, en neuropsicología y todo lo que sea al servicio de la gente. Súper, no, wow, es que es como romper ese sistema. Y de pronto la pregunta que yo te hice es difícil de hacer porque no quiero sonar como excluyente, clasista, pero es que es verdad que uno en el entorno en el que nace, uno a donde quién va, a donde los vecinos, que el vecino tiene un estilo de vida similar al que todos tenemos en el área. Uno a qué matrimonios va, a qué entierros va, a qué quinces va, a dónde está tu entorno. Y romper esos moldes, romper esos esquemas es difícil, pero eso es un caso total de que se puede y que no importa uno dónde haya nacido, qué ejemplos directos haya tenido, que si uno tiene una manera de pensar diferente y uno así las oportunidades no le llegan pulpitas, se puede trabajar por eso. Me dijiste que te tocó estudiar y trabajar al tiempo. Contanos algún trabajo raro, loco que te haya tocado hacer. Bueno, yo he sido muy emprendedor, desde ser árbitro de fútbol, desde ser guarda de seguridad en un parqueadero. Mire que la anécdota es complejo porque cuando salgo de AFIT, en esos mismos momentos yo decidí casarme. Trabajaba en CENU, el presidente Chávez cierra la frontera, yo recién llegado a CENU, mi esposa en embarazo, y Chávez cierra la frontera y como yo estaba temporal, CENU me dice, cuando se vuelva a abrir la frontera te volvemos a contratar y seguía avanzando el embarazo de mi esposa y no encontraba trabajo y me resultó por parte de mi hermano un trabajo de guardia de seguridad y vigilante en un parqueadero del Parque Lleras, que se llama Millennium, después de la 10. Y me encontraba con un choque muy, muy complejo. Y era que después de estar compartiendo con los compañeros de AFID, la universidad, el fútbol, algunos escenarios de fiesta, ya ellos iban a parquear sus carros allá donde yo estaba de guarda de seguridad con un perrito. Entonces los compañeros de AFID me veían ahí, después de haber estado conmigo en el semestre anterior viendo clase, y ya me como vigilante, decía, uy, ¿qué te pasó? Casi como mirándome como si yo tuviera una enfermedad. Yo no, estoy trabajando, o sea, El estoy alter ego. trabajando. Sí, sí. Y eso me ha servido mucho porque he tenido la capacidad de hacerlo. Y te cuento, salgo del parqueadero porque finalmente era un reemplazo de vacaciones y no conseguía trabajo. En momentos que el mundo se le cierra a uno y decidí coger un horno, una parrilla y vender en la calle, literalmente en la calle, carbón.
carne al carbón, o sea, montar las horas de carbón y carne al carbón, carne asada en la calle. He tenido muchos, tuve mi propio bar, tuve una miniteca para hacerme entender a que es cuando se hacían unas fiestas privadas, nosotros llevamos el sonido y las luces, y era el DJ. No, mejor dicho, asador de carne, parqueadero, DJ, concejal. Listo, súper. Después empezaste entonces campaña al consejo como una meta muy clara desde hace varios años ser concejal de Medellín. Lográs llegar al consejo y te voy a hacer aquí dos preguntas. La primera, ¿cómo te fue en esas campañas y como algún aprendizaje em, de estos años que se necesite como algún truquito para que uno le vaya bien en unas elecciones? Esa es la primera pregunta, para que anote. Y la segunda, expectativa versus realidad de llegar al Consejo de Medellín. Bueno, yo empiezo en las juntas de acción comunal, estoy ahí 8 años, muy comunal, muy social. Ya cuando quiero dar un salto, es a las juntas administrativas locales, a las JAL. Eh, Nosotros tenemos elecciones populares. Cuando hay elecciones territoriales, se elige gobernador, diputado, alcalde, concejales, y hay un quinto voto que son los ediles, a las juntas administrativas locales, que muchas veces las personas no las conocen y no les dan el perfil. Y me presento ahí, entonces ya es mi primera elección popular y salgo exitosamente elegido con una votación extraordinaria en la Comuna 5, Castilla, y estoy 2 periodos de 4 años allí y empiezo a entender la dinámica un poco más de lo que es la política y lo que es lo público. A la vez trabajaba en CENU y llegó una decisión muy tesa. Después de estar 5 años vinculado en CENU en el 2011, para responder bien la pregunta, yo quería ser concejal de Medellín. Después de haber sido 8 años de acción comunal, de haber estado 8 años siendo edil, 2 veces presidente de la comuna, ya quería ir al consejo. Y era el mes de abril, y las elecciones eran en octubre, ya estaban muy cerca. 2011, le propuse al equipo, a Germán Blanco, que yo quería ser candidato al consejo. Él me dijo que era demasiado difícil esa decisión, que eso necesitaba de recursos económicos, de un tema de equipo, de ciertas variables que él no las veía. Finalmente lo pensó bien y me dijo, listo, vamos a acompañarte. Las cosas, tenemos recursos limitados. Me tocó sentar a mi esposa y decirle, mire, estoy vinculado en CENU, pero quiero renunciar a esta vida industrial y a esta vida operativa para ser concejal de Medellín, que se me convirtió en un objetivo y en un sueño. Yo pensé que me iba a decir de todo, pero me dijo sí, de una. Voy a una campaña, renuncio el 30 de abril del 2011 a CENU, o sea que ya estaba como a 5 meses de elecciones, 5 o 6 meses, y empiezo a entender que eso no era tan sencillo. O sea, eso requiere conformar equipo. Entonces, pues, padecí muchas cosas en esa campaña. Nadie se imagina uno, cuando eso en Medellín no existía ni siquiera el Metrobús. O sea que para yo ir a Belén no tenía carro, entonces tenía que coger 2 buses. Entonces, para yo llegar a conocer un mundo nuevo más allá de la Comuna 5, me demoraba una hora para llegar a una familia. Entonces, hice una campaña con muchos limitantes, pero tuvimos una votación extraordinaria por el Partido Conservador y obtuvimos 3.800 votos en el 2011. Eso fue muy alta porque incluso habían concejales de 1.000 votos, concejales de 1.500 votos, de 2.000. Creo que a mí me ha perjudicado siempre el voto preferente, el estar en un partido tan competido como el Partido Conservador, pero ahí entendí muchas dinámicas, Mariana, y no, yo no quiero llevarme a la sensibilidad, pues decir, hombre, pobrecito este hombre, pero yo me iba a hacer una campaña con los pasajes y muchas veces con la nevera vacía o que los servicios los iban a cortar, y yo por eso le agradecía mucho a la esposa en ese momento que me permitiera a mí ir a luchar por ese sueño con tantas carencias. Tuvimos una muy buena votación. Babington, yo quiero interrumpir ahí en la siguiente parte de la pregunta, pero ¿qué le dirías vos a esa gente, a esa parte de la población tan grande que le tiene como fobia a los políticos y que dicen como, ay, qué pereza este viene a hacer campaña y todos quieren es robar y hacer campañas muy fáciles, caminar y venderle promesas a la gente? O sea, me gusta que vos me respondas esto porque es que hay gente y yo creo en esto y yo creo que hay gente que siente como ese llamadito. ¿Qué les dirías a esas personas? Es una excelente pregunta, Mario, porque es muy complejo. ¿Verdad? En esa primera campaña y hasta ahora hay cosas que se mantienen igual, son las expectativas. Entonces, uno tiene un bloqueo porque ya las personas ya tienen un paradigma, ya tienen un estigma de lo que es el político. Entonces, incluso a mí me pasó en una reunión. A mí una señora me dijo que ella estaba ahí porque su hermana la había invitado, pero que dijera yo lo que yo dijera, no me iba a creer que porque todos los políticos eran iguales, sin empezar la reunión.
Esas cosas lo hacen complejo. De hecho, yo eso lo solucioné de una manera muy graciosa porque contigo a ella se presenta el esposo de ella y cuando él se presenta, dice que de profesión es abogado. Todos se presentaron. Yo siempre he tenido una muy buena memoria. Me ha gustado conectarme con la gente a través de entender, primero aprenderme su nombre y luego entender lo que hay detrás de la vida de cada persona, para que es muy ganado. Terminé y le dije yo a la señora, terminé la señora riéndose, me dijo, ¿sí vio? Nada de lo que usted dijo, yo se lo voy a creer. Habla muy bonito, porque yo lo que hago es decir, venga, aquí hay un ser humano que se ha formado con esfuerzo, que le gusta a la gente y que los quiere representar y que lo quiere hacer bien. Y que no vengo a ofrecer sino mi capacidad de trabajo, mi honradez y mi honestidad para presentarlos bien. Pero no, eso todos son iguales. Hablas muy bonito, pero todos son iguales. Y yo le dije, venga, no me recuerdo el nombre de la señora en este momento, pero le dije, venga, ¿usted qué opina de los abogados? Entonces ella, yo recordando que el esposo era abogado, entonces ella se quedó mirando y me dijo, yo no sé qué piensa usted de los abogados, yo sé que los abogados, hay unos muy ladrones, me dijo ella, pero es que él es mi esposo y yo puedo hablar por él. Y le dije, precisamente, señora, yo soy político de profesión y puedo hablar bien por mí. Entonces, no estigmaticemos, no generalicemos. Ese es el primer bloqueo, Sí. lo que las personas tienen como estigma. Pero hay un segundo, Mari, muy difícil, y es que las personas poco participan y los que participan, que esto tiene que ver mucho con la psicología social, tienen unos intereses muy marcados de manera individualista. Entonces, muchos de los que participan hablan de querer representar comunidades, no todos, pero muchos participan, bueno, pero ¿qué hay para mí? Entonces, unos no creen, no participan, no votan, y los que creen y los que participan en algún momento quieren tener más un beneficio individual que colectivo. Y es ahí donde yo les digo, venga, no, yo estoy acá por intereses colectivos. Venga, hablemos del barrio, venga, peguémonos una caminadita, venga, miremos las vías, venga, miremos el colegio, venga, miremos lo social y vamos a entender que la política es una representación. Medellín, redondeándolo, digamos que va para 3 millones de habitantes, eligen 21 concejales. O sea que el grado de representatividad es muy alta. Yo digo, lo que ustedes necesitan es una persona que allá donde se toman las decisiones, donde se construyen los programas y los proyectos a través de un plan de desarrollo, ustedes tengan quien los represente y quien pueda hacer esa gestión de conectar la necesidad con los recursos públicos y la oferta pública. Eso es lo que la gente debe esperar de un concejal. Total. Babington, vos que estás metido en el cuento de la salud mental y que estás estudiando psicología, analicemos esto. Ese mismo paradigma que tiene la gente y la señora que te decía que todos los políticos son iguales y que todos quieren robar, ¿será, Babington, que muchos se lanzan a la política con buenas intenciones, pero el poder les va alterando algo en la cabeza, en su psicología y van queriendo y ven la oportunidad de quedarse con más plata, con más puestos? ¿Será que eso es algo como humano y psicológico ahí que pasa? Y hay un nombre que ahorita lo estaba buscando, si me acuerdo del término, si lo sabes lo decís, pero es como esa adicción al poder. ¿Cómo interpretas vos esto? Como desde la psicología, ¿qué puede pasar en la mente de los políticos cuando se ven con ese poder? Ay, la verdad es que es bastante complejo. Yo diría que eso tiene que ser, a eso pues, deberíamos dedicarle mucho estudio y mucho análisis, porque realmente el poder es un tema bastante complejo. Y yo lo he vivido porque yo en ese proceso de formación, yo llegué a ser el director, a desempeñarme como director de servicios generales de la gobernación, o sea, administrar y garantizar que el funcionamiento de un edificio como la gobernación y poder tener acceso a la oficina de pasaportes, a la asamblea, al despacho del gobernador, pasar por toda parte y empezar a tener una serie de relaciones. Lo mismo me sucedió en el IDEA. En el IDEA, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, yo me desempeñé como director de proyectos y de convenios. Me relacionaba con los alcaldes, veía como muchos amigos míos que habían sido personas muy tranquilas ya como alcaldes tenían como otras formas y realmente es complejo en el ser humano porque hay muchas variables y entre ellas hay muchas presiones. Hay presiones de la calle, de la comunidad y hay presiones internas de una administración pública que necesita que un concejal tome determinaciones y decisiones sobre sus presupuestos, sobre sus programas, sobre sus proyectos. Entonces es indudable que hay presiones y que hay ofrecimientos, que hay ofertas, digamos, de recursos, de burocracia, y eso es bastante difícil de comprenderlo. Hoy lo estamos viviendo en la ciudad.
Yo afortunadamente me he separado de esto. Yo le he dicho a la gente, miren, si ustedes quieren un buen político, voten por mí, pero no me pidan trabajo. No me pidan que yo les solucione la vida laboral, porque es que eso me ata, porque hay un engranaje, Mario, muy complejo. La comunidad te presiona. Tomar la hoja de vida de mi hijo, tomar la hoja de vida de mi hija, entonces vos vas a tomar una decisión ante el alcalde o ante una secretaría, pero entonces a usted buscan como político, vos como político a llevar la hoja de vida a esa misma administración, entonces uno termina siendo juez y parte, entonces no hay esa capacidad y esa transparencia, usted puede tomar una decisión. Usted en una mano lo llenan de hojas de vida y en otra mano le dicen, venga, yo le recibo las hojas de vida, yo le ayudo con lo que usted está necesitando, pero venga, que es que yo tengo este proyecto de acuerdo ya para que usted lo vote como yo quiera. Eh, el sistema como tal y el ser humano en tener tanto poder en cosas sencillas como estar en los mejores escenarios de la ciudad, en los conciertos, en un palco, en el estadio cuando hay un partido en palco, porque usted es una figura pública y usted no tiene que hacer fila, y usted tiene una camioneta tanqueada, tiene escolta si lo considera, yo no lo consideré. Tantas cosas que uno antes no ha manejado, que uno tiene que hacer un alto en el camino y decir, venga, venga Babington o venga persona que tenga poder, siéntese a analizar, porque estos son periodos de tiempos cortos, donde las personas que tengan una mala intención, porque he tenido compañeros que tienen una mala intención, calculan. Y por eso es que uno hay veces dice, bueno, la gente está diciendo esto del político y en algunos momentos tiene gran parte de razón. Lo que pasa es que tenemos que cambiar, porque hay personas que calculan, asumen unos riesgos de recibir unos dineros, de tomar unas decisiones, a sabiendas de que pueden tener digamos, un problema jurídico, pero llegan a calcular tanto dinero, gasto tanto en abogados, Lo paso dos o libran, tres. lo incluyen ahí solucionar como parte de los costos, mejor Eso es dicho. muy crudo. O sea, me has hecho una pregunta que no es fácil de responder Sí, no, pero es que de eso se y, y trata, o sea, de entender y por qué pasan las cosas y en medio de la humanidad, cómo se vive y cómo toca tomar esas decisiones. Está perfecto, seguime ahí desarrollando la idea. entonces están esas presiones y está, como te decía yo ahorita, una comunidad, un pasado. Voy a poner mi ejemplo. Yo, yo viví con carencias, o sea, muchas cosas no las tuve y ahora hay unos ofrecimientos. Decirle no a una X cantidad de dinero no es fácil. Pues yo puedo, gracias a Dios, decir que nunca lo he hecho. Hoy Medellín está en un momento muy polarizado entre una administración que salió y la que entró, donde el estatuto de la oposición, que le asumo muchas responsabilidades, el estatuto de la oposición, lleva a que se ponga mucho la lupa. Hoy en Medellín y en Colombia hay muchos escándalos y a todo el mundo lo revisan, a todo el mundo lo esculcan, le miran el pasado, sus patrimonios si han cambiado o no han cambiado. Mari, no aparezco por ningún lado. No hay una sola palabra en contra mía, porque yo decidí para poder controlar ese poder y lo otro, decirle a muchas personas, miren, si yo no puedo hacer lo que usted me está pidiendo para yo poder controlar una administración, para yo poder votar a conciencia, para yo no poder vender mi voto, porque eso es lo que se busca, entre la presión de que lo que exigen los que quieren que uno ayude y la presión de los que están en el poder, ahí está en medio el político y ahí está la condición del ser humano y somos seres humanos que tomamos decisiones. Entonces, yo por eso algunas veces cuando me voy a ir al consejo me en bus o en metro o trotando, para no perder mi condición humana, porque cuando te montas en una camioneta y todo mundo, y vos llegas a una casa, a una cancha, a un barrio y la gente te acerca como si idealizan al político. Eso es una de las palabras uno de los conceptos que acaba, no idealizar al político porque somos seres humanos normales. Parecemos jugadores de fútbol o artistas de televisión que también yo tengo muchos amigos unos que son futbolistas, otros que son artistas y también sufren eso, ese poder que les da ese momento de fama de tener a las personas encima. Entonces las personas idealizan al político, entonces el político va estando en una burbujita y el político como tal se debe a las personas que votan por él. Entonces yo siento que un consejo que me di y que le daría al que pretende representar a las comunidades es no tratar de no cambiar su estilo de vida, no sé. Es más, hay algo que te voy a confesar acá que de pronto las personas no creen. El concejal en Medellín económicamente no tiene sueldo, tiene unos honorarios, que hasta el año pasado que yo terminé el consejo, en promedio los 12 meses, porque es que no, los honorarios son cada vez que sesionamos y sesionamos
3 periodos de 2 meses, o sea que 6 meses sesionamos y 6 no, son 7 millones de pesos sin prestaciones sociales. Eso para un concejal no alcanza, para una persona que se ha formado profesionalmente, que tiene una expectativa, digamos, salariales, no es significativo. Voy a hacer un paralelo. Cuando yo era director en el IDEA me ganaba 10 millones de pesos con prestaciones sociales, ¿cierto? Entonces, ahí hay una complejidad. Entonces, el concejal no debe cambiar su vida, llevarlo como yo soy concejal de Medellín, o soy diputado, o soy congresista, aunque el congresista tiene otro nivel salarial, voy a cambiar mi vida a mansiones, a casas, a lujos, a todo eso, no. Hay que mantenerse en un estilo de vida tranquilo, cercano a la comunidad, escuchando y asumir que uno no llega allá para enriquecerse, que uno no llega allá para nepotismo, colocar a su hermano en los mejores cargos, que uno no llega allá para que sus amigos, como se ve, estén en los mejores cargos y luego le entreguen a usted un recurso. Eso lo tenemos que transformar, pero yo creería, para cerrar esa pregunta, que la transformación se daría en el momento en que el ciudadano comprenda el rol, la función de un político y para qué se elige. Quitarle presión al político para que el político no tenga que ir a arrodillársele al gobernante de turno a intercambiar sus decisiones por plata o por burocracia. No, Babington, yo creo que con esta partecita ya valió toda la pena esta entrevista y estamos haciendo un análisis muy profundo de lo que pasa psicológicamente detrás del poder. Porque es que yo soy muy empática y es como ponerme los zapatos en la posición de la gente y he vivido lo que tú estás diciendo. He visto como mucha gente que vota por un concejal va con la hoja de vida de él y de toda su familia y no es con nada malo, es que simplemente quieren un trabajo. Y es que ven en ese candidato que ganó y al cual les dio un voto la posibilidad de cumplir su sueño de trabajar como limpiador, como secretaria, como asistente en el sector público. Y esos son los sueños de esa persona, pero eso a la vez está llevando entonces al político a que votaron por él a cambio de eso, con esa ilusión, y que le está tocando hacer intercambios ahí con la administración municipal, como tú decías, votar sí o votar no por ciertas cosas. Entonces, no es tan sencillo como decir la política es una cochinada, en la política se roba, no, detrás de eso hay muchas necesidades, hay muchas cosas que hay que entender para ver si de a poquito se puede ir transformando algo, un poco la política. Me parece muy interesante todo esto de la psicología detrás del poder y ese puede ser el título para este episodio. Interesante. Babington, ¿cuándo fue esa transición a la salud mental? Porque eso lo hablamos, de hecho, hace poco en otros escenarios, que tú tenías otros temas en los cuales estabas trabajando y tú has sido muy de alta gerencia, pero te empezó a picar el asunto de la salud mental. ¿Cuál fue el detonante? ¿Conociste algún caso o algo personal, algo de la familia o por qué te diste cuenta que por ahí era como tu propósito y a lo que te querías seguir dedicando? Pero precisamente fueron varias las razones. Temas cercanos de la familia, de los amigos, llega la pandemia y nos pone el término en la mesa. Pero cuando estoy en mi labor de concejal, hubo un debate que a mí me transformó en ese pensamiento. Y fue una vez que citamos a la Secretaría de Salud y empezó a dar el informe sobre los indicadores de suicidio y de ideación suicida. Cuando nos mencionan que en el 2022 en Medellín 193 personas cometieron un acto suicida, nos mencionan que 370 personas fueron asesinadas y que 251 personas fallecieron en incidentes de tránsito, de ellas 190 en moto. Me empecé a identificar y decir, venga, está demasiadamente, eh, digamos, consolidada una ideación suicida en Medellín. Pasamos de una ciudad muy violenta, donde los asesinatos pasaban el indicador de los miles, se ha logrado bajar a 370, que uno quisiera que no hubiera ninguno, pero 370 versus los indicadores anteriores, un porcentaje pequeño, pero mire que estamos disminuyendo el asesinato, el homicidio, pero vamos incrementando el suicidio. Yo sentí que ahí había una labor por hacer. Empecé a investigar, empecé a comprender, yo dije, venga, hay que trabajar el tema de la salud mental de manera preventiva. Yo soy ingeniero, los ingenieros de alguna manera somos cuadriculados y trabajamos, y más cuando trabajaba en CENU, donde teníamos unas máquinas que tenían que producir 24 horas algunas, otras durante el turno, y allí yo entendí para la vida un concepto que es lo preventivo, o sea, el hacer antes de que las cosas
sucedan. Y yo sentí que había una tarea en la cual yo me podría sumar de manera directa y era en evitar que las personas tuviesen esa ideación suicida y que llegasen a cometer ese acto suicida. Eso me hizo a mí sentirme muy sensible, sumando adicionalmente cuando te digo que en una ciudad como la nuestra, 190 personas en un año mueren en incidente de tránsito. Empecé a ir al tránsito a mirar videos, formas, cosas que estaban sucediendo y veía una conclusión, es que la mayoría de los accidentes, incidentes de tránsito donde las personas fallecían, era un gran descuido del ser humano. Y empecé yo también a atar que cuando uno decía ese tan bobo, es un decir nuestro, ese tan bobo se mató solo. Claro, se mató solo, pero nadie sabe, esa persona que iba en esa moto, en ese momento su mente dónde estaba, qué estaba sintiendo. Entonces me dediqué y realmente se consolidó la idea porque trabajo mucho el liderazgo juvenil, la participación ciudadana de los jóvenes. Cuando empecé a escuchar a los jóvenes es manifestarse en muchos episodios de ansiedad, de depresión, a ellos mismos poner sobre la mesa la necesidad de la salud mental. Entonces ya empecé a diagnosticar en diferentes escenarios, con el adulto mayor, con los jóvenes, y definí que había que hacerlo. Y un día me tocó la puerta del Consejo de Medellín un grupo de señoras y me dijeron, venga, defíname qué es autismo. Y yo le dije, para mí el autismo es una discapacidad mental que tiene una persona. No, eso no es una condición de neurodivergencia que tienen las personas. Y yo entonces me dicen, venga, venimos acá porque somos muchas las madres, somos muchos en esta comunidad con autismo y nadie nos representa. Entonces empezamos a trabajar salud mental y las familias con autismo, familias con enfermedades huérfanas o extrañas. Y empieza uno a descubrir que es muy grande y empieza uno en las redes a decir que está tratando la salud mental y las personas a reafirmarme, Babington, tengo problemas, tengo necesidades, tengo un rayoncito. Estás hablando de autismo, mi prima, mi sobrino. Entonces las comunidades empiezan a validarle a uno, es decir, venga, que es que ahí hay una necesidad que no ha sido muy conectada en la agenda, porque ha habido un tabú. Ya no, incluso algunos concejales me dijeron, no hables de suicidio, que es que eso es un término duro y no es bueno ponerlo en la agenda. Yo les dije, venga, mi corazón y lo que la gente me dice es que hay que ponerlo en la agenda, porque es que si hoy tenemos unos indicadores tan altos es porque lo que hemos hecho no ha sido lo suficiente. Total, no, y a mí, sabes que a mí a veces me chocan un poquito las cifras, o sea, son necesarias y eso le alerta a uno y hace uno como, wow, tanta gente se lo come un cocodrilo y tanta gente se suicida y tanta, eso muestra mucho cómo está la sociedad, pero a mí me gusta más ir a los casos y cuando uno le pone como nombre y apellido, entiende uno mucho más como la situación y lo que implica. Y yo creo, Abington, que todos conocemos a alguien cercano o el amigo de alguien que se ha quitado la vida por asuntos de salud mental. Eso es algo demasiado, demasiado cercano. Me parece muy bacano que estés en ese tema. ¿Y cómo está tu salud mental? ¿Te ha dado depresión, ansiedad en algún momento y algún truquito que te haya servido a ti? Sí, porque yo creo que todos, como seres humanos, en algún momento hemos tenido como nuestros momentos. Contame de vos. Mari, a partir de todo eso uno empieza a identificar cosas, porque es que ese es el gran problema de la salud mental, las personas y la salud en general. Las personas, la salud no tenemos un concepto claro ni la valoramos, sino cuando hay ausencia de la salud, cuando estábamos enfermos. Entonces yo empecé a revisar para atrás, yo claro que he vivido muchos episodios de ansiedad, es más, la ansiedad es un mecanismo cerebral. El cerebro no está hecho para hacernos felices, el cerebro está hecho para la supervivencia del ser humano. Entonces desde esa condición el cerebro utiliza la ansiedad como un mecanismo de defensa. El problema empieza a tenerse es cuando se mantiene en el tiempo esa ansiedad o cuando la acrecentamos y nos llevamos a sobrepensar más y a mencionar más las cosas. Yo tuve un periodo de tiempo en seno, esto lo digo un poquito en voz baja porque creo que eso se podría decir, pero yo buscaba la forma de trabajar todos los días, porque los fines de semana yo trabajaba hasta el sábado, los domingos había una posibilidad de ir a hacer mantenimiento, de trabajar un poquito más, que la empresa estaba trabajando mucho, pero a nosotros nos tocaban alternarnos para no hacerlo. Yo duré 6 meses sin descansar un día, domingo, festivo, porque era lo que me servía a mí para recuperar mi parte económica para mi familia, ¿cierto? Y yo llegué a tener cuadros donde yo dormía y soñaba que estaba trabajando. Mi mente no la desconectaba. Cuando estaba en campaña, pues uno necesita llegar a muchas partes y las personas quieren tocarlo y verlo a uno. Y, y empieza uno a presentar cuadros de ansiedad sobre pensar las cosas, no dormir, no descansar.
Eso lo he ido yo evidenciando. Cuando ahorita me preguntas que cómo hice para estudiar y trabajar, en esas épocas también era muy complejo, porque el ser humano, el cuerpo necesita del sueño. El aprendizaje se da precisamente cuando se duerme sus 8 horas y en la noche el encéfalo puede hacer el proceso de memoria y aprendizaje. Entonces, ahora que yo me he dedicado a estudiarlo, a analizarlo, he entendido que claro, que he tenido cuadros de ansiedad, pero también he entendido que es normal tener ansiedad, pero hay que tener una ansiedad controlada, porque lo que nosotros hacemos como seres humanos, que es donde llega otro consejo, venga, aprendámonos a conocer, mirémonos, detengámonos un poquito, mirémonos hacia adentro, conozcamos nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, porque lo que pensamos es lo que nos lleva a las emociones y lo que sintamos es lo que nos lleva a actuar y cuidémonos un poco, porque nosotros cuando no nos detenemos, seguimos en un estado permanente de miedo, de atención, de ansiedad, y lo que aparece es una hormona, una hormona que llama el cortisol, y el cortisol es decirle al cuerpo que estamos en modo alerta, en modo ataque permanente. Entonces, cuando el cerebro está en modo alerta, en modo ataque, desconecta ciertos sistemas del cuerpo, del organismo y los concentra para el ataque, para la huida. Ahí yo soy un gran admirador de Marian Rojas Estapé. Ella trabaja muy bien. Yo la sigo mucho a ella. Y entonces un gran consejo es, venga, nosotros en lo que estemos haciendo, por importante que sea, prioricemos un tiempo para nosotros. Démonos unas vacaciones diarias de 10 15 minutos para descansar. Respiremos, aprendamos a meditar, a respirar, pero en concreto a conocernos. ¿Cuáles son nuestra mayoría de pensamientos? Un ser humano tiene aproximadamente 60.000 pensamientos diarios. Y lo preocupante es que de esos 60.000, el 80% de los pensamientos son negativos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer un alto en el camino? Como también lo dice Marian Rojas Estapé, haciendo esa analogía entre la batería que tiene el celular y nuestro cuerpo para cargarnos y recargarnos. Porque si nosotros cuidamos tanto que el celular esté con batería, que esté bien, pues nuestro cuerpo, al cual yo le mencionaba ahorita de hacer el mantenimiento preventivo, pues hay que cargar la batería, hay que dormir bien, hay que alimentarse bien, hay que hacer deporte, meditar. No es lo mismo un cerebro que respira, que tranquiliza, que se desconecta, al que no lo hace. Entonces, ese sobrepensar, Mari, para cerrar ahí eso, sobrepensar, pues genera ansiedad y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Porque cuando yo decido trabajar la salud mental, lo hago de dos maneras. Uno, desde la formación. Entonces, creamos un proyecto que se llama Socialmente, un gimnasio mental. Venga, transformémonos, venga, entrenemos nuestra mente, nuestro subconsciente para el bienestar. La palabra importante es bienestar. Ese es el centro. Y luego, como lo hemos sabido hacer, en territorio, crear unas mesas en cada comuna de salud mental y neurodivergencia para que las personas vengan, haya una movilización social ante el gobierno, que en este caso local es la alcaldía, para que tenga programas y proyectos y recursos en su plan de desarrollo para concientizarnos y a invitar al sector privado para que haya como esa gran alianza y algo que es fundamental, necesitamos la academia, porque se necesita investigación y se necesita que la gente crea que esto está sucediendo y que está sucediendo en la mente de cada quien. Por eso, cuando una persona fallece en una familia, es una tragedia. Pero seguro, Mari, que cuando la persona fallece porque decidió quitarse la vida, la tragedia es mayor. Entonces, por eso uno a veces se sorprende decir, esta persona tan exitosa, que por fuera la veíamos tan bien, ¿por qué decidió quitarse la vida? El interior. Entonces es eso, Mari. No, súper importante eso de la salud mental, esos proyectos que estás haciendo, muy bacano, le haremos seguimiento y después estaremos pues como pendiente ahí cómo va eso, invitando a la gente, porque es que Babington, la salud mental, o sea, las implicaciones que eso tiene, primero para uno, para los políticos también ahorita que estamos hablando y que es el gremio en el que nos movemos, que estén bien mentalmente, que tomen su rato para meditar, para descansar, para dejar ese cortisol llegar a niveles normales. Eso los ayuda a tomar buenas decisiones, a saber decir que no cuando toca hacerlo. Y eso en la vida personal también ayuda muchísimo a los temas familiares, saber controlarnos, saber parar de trabajar cuando es necesario. Y a la vida personal, por ejemplo, en mi caso, yo te cuento, y aquí como a modo de chisme, por ejemplo, yo una época tenía súper alto el cortisol y eso no me dejaba bajar de peso. Pero yo hago ejercicio, yo me alimento bien y subo de peso. Claro, el cortisol. Entonces, la salud mental tiene repercusión en todos los aspectos de la vida.
Babington, y tan apasionado con el tema de la salud mental que volviste a la universidad en modo pregrado, ¿cierto? de O sea, modo estás con pregrado. peladitos. A mí me pasó eso porque yo estudié ciencias políticas durante muchos años y yo ya me sentía como la mamá de los pollitos. ¿Cómo te ha ido? ¿Estás así con morralcito de universitario en pregrado? Contanos ahí rápidamente esa experiencia de volver a la U. Maravilloso, eso es maravilloso. La verdad es que les contaba ahorita, me hice tecnólogo, ingeniero, especialista, dos maestrías. Entonces cualquier persona diría, ¿para qué estudia más? O la verdad, yo siento que en toda esa historia que les he contado, uno necesita instrumentos, herramientas. Y cuando vi ese escenario, debo de darme un regalo a mí para poderle servir a la comunidad y es entender con mayor profundidad el comportamiento del ser humano y es la psicología, entenderlo. Entonces lo estoy haciendo de manera virtual, pero así ando con mi morral, con mi computador, con mis libros y la verdad es muy interesante. De hecho, ese es otro consejo importante para la salud mental. Estudiar todos los días, leer algo, generar un nuevo aprendizaje, se llama neuroplasticidad, para que nuestros neurotransmisores estén activos. Entonces, la verdad, cuando uno quiere hacer algo bien, pues tiene que tener un esfuerzo y no es venir a hablar de salud mental por hablar. Pues necesitamos hacerlo bien, entonces nos estamos formando, lo hacemos desde la teoría, desde lo experiencial, buscamos personas con conocimiento y siento que es una experiencia maravillosa. Yo creería y es un consejo que aquellas personas que aún quieran estudiar algo, y pues si bien lo quieren hacer en pregrado o no, pues podrían autoformarse. Yo también además me autoformo a través de YouTube, a través de leer. Hoy tengo aquí a Mariano pues Estapet de nuevo, mira el nombre. Recupera tu mente, reconquista tu vida. ¿Sí? Somos cuerpo Espectacular. y mente. Entonces es Estudiar es fundamental la formación. como el alimento para el cerebro aprender. También hacer programas online, que hagamos el promo. Cuánto taller yo abro de marketing, de comunicación, Babington es el primer inscrito. Claro, claro. Sí, lo hago pues constantemente y ahí estamos. Unas preguntas rápidas con respuestas rápidas para terminar y me lo quitaste. Aquí está el primero, un libro que te haya marcado y ahí está. Entonces ya tenemos el recomendado. Marian Rojas, ella también tiene podcast, yo también soy súper lectora de él, me encanta. Entonces, siguiente pregunta así como rápida, ¿cómo te ha ido en el amor? En el amor, bien, es la verdad. Estuve casado 20 años. Ahora estoy dedicado al amor propio. Perfecto. ¿Y algún como consejo de esa vida amorosa, de pareja, teniendo en cuenta tus victorias, tus fracasos, entre comillas, algún consejo que tengas por ahí como que nos quieras dar? Escuchar y dedicar tiempo, pero escuchar. Yo siento que, y lo quiero corregir, es que uno muchas veces la otra persona está hablando y uno ya se está preparando como para responder sin escuchar. Escuchar, perfecto. Babington, algo de lo que te arrepintas en la vida. Pues la verdad es al momento de nada. A todo le he sacado el aprendizaje, así haya sido doloroso. ¿Te gustaría ser alcalde de Medellín? Sueño con ser alcalde de Medellín. Un consejo finalmente para el Babington de 20 años. Eh, un consejo ¿no? Que hay que escuchar y que hay que detenerse a analizarse y a conocerse a uno mismo, a fortalecerme yo. Ese es mi mejor consejo. Me lo daría cada año, 20, 21, 22. Trabajar en uno mismo, fortalecerse y pues cuidar la salud mental. Cuidar la salud mental. Perfecto, Total, es Babington. fundamental. Me encantó esta conversación. Yo creo que ya me toca ir como recortando porque se me siguen ocurriendo preguntas. Yo creo que cuando vaya a Medellín tenemos una cervecita o un cafecito pendiente porque creo que conectamos en muchas cosas, gustos similares y es un gusto conversar contigo y conocer al Babington que hay detrás de esa marca política. Muchísimas gracias, Babington, por tu tiempo y por de verdad tu pasión y tu entrega y por ser tan juicioso para aportarle a la sociedad. Mari, Dios te pague. La verdad es que para mí esto es una alegría. Suelta uno cosas porque la verdad, cuando uno decide ser político no es fácil, es una decisión muy compleja y a pesar de estar rodeado de tanta gente, hay unos momentos de soledad muy, muy fuertes. Incluso yo por ahí he leído también sobre la soledad del político, pero bueno, yo lo tomo como principio de vida, como que Dios me ha puesto en ese camino y lo disfrutamos y lo hacemos de la mejor manera. Perfecto, Avint. Bueno, todos los éxitos. Estaremos muy pendientes de tus proyectos y por aquí tú sabes que está mi marca, mi equipo, son tu casa. Dios te pague éxitos y bendiciones. Chao, chao.